Ave María Purísima. Bien, vamos a ver, en primer lugar, el Padre Nuestro. Bueno, lo primero que hay que decir es que el Padre Nuestro es una oración que Jesús enseña a petición de los discípulos. La primera característica. ¿Y por qué es importante esto? Porque nos encontramos con personas que quieren saber rezar. Personas que quieren tener una relación con Dios y quieren que les enseñe, Jesús les enseñe a rezar. Esto parece algo muy normal, pero creo que el problema con que nos encontramos hoy es encontrar esas personas que quieren rezar. Es decir, para rezar, lo primero que hay que hacer no es tener un método de oración, sino querer rezar. Y ahí es donde está la gran dificultad. Santa Teresa decía que a rezar se aprende rezando. Bueno, pero evidentemente si no empiezas, y no vas a empezar si no tienes ganas, y no tienes ganas, ni vas a tenerlas si no entiendes la necesidad de hacerlo, pues no hay nada que hacer. A mí esto me llama la atención. En aquella época, al menos aquellos, en aquella cultura que era profundamente religiosa, la gente quería, y la gente rezaba, y quería aprender a rezar. Después, la siguiente característica es que Jesús va a enseñar a rezar al Padre, ¿no? Por eso se llama así la oración. Lo veré con más detalle ahora, ¿no? Es una oración al Padre enseñada por el Hijo. No podía ser de otro modo. Me refiero que ¿quién mejor que el Hijo para enseñarnos a hablar con el Padre? Pero a este Padre se le van a hacer peticiones. Unas peticiones muy singulares, ahora veré con calma, que encierran algo más que peticiones. ¿Por qué? Porque el Dios uno, no hay tres dioses, hay un único Dios, pero son tres personas distintas, tienen, llamémoslo así, para entendernos, repartidas las tareas, cada una de las personas. Todo lo hace el Dios único, es decir, Dios, el único Dios, es el que crea, el único Dios es el que redime y el único Dios es el que santifica. Pero el único Dios que crea a través del Padre, el único Dios redime a través del Hijo y el único Dios santifica a través del Espíritu. Esto es lo que nos enseña el modelo trinitario. Están unidos todos. Lo que hace cada una de las personas lo hace el conjunto, pero cada persona tiene una misión de esto que se llama la economía trinitaria. Desde esta perspectiva, el Padre, que es una persona de la Santísima Trinidad, no es el Dios mayor, no es el Dios más importante y después los otros son dioses menores. El Padre, de igual naturaleza y dignidad que el Hijo y que el Espíritu, sin embargo tiene una atribución, una tarea, la de crear, pero también la tarea del Padre, la de proteger. El Todopoderoso es el Padre, el Hijo y el Espíritu. El Todopoderoso es Dios, el único Dios. Pero va a ejercer esa tarea, su especialidad, digamos, va a ser la tarea de Padre, que va a ser la de cuidar y la de proteger. Y por eso Jesús nos enseña a dirigirnos al Padre con esta perspectiva, las peticiones. No solamente en el Padre Nuestro, lo hace de otras maneras cuando Él dice, por ejemplo, pedid y se os dará. Si acaso si uno de vuestros hijos os pide un pan, le vais a dar una piedra, si os pide vais a dar una serpiente. Bueno, pues mucho más vuestro Padre del cielo. Es decir, la relación con el Padre tiene que ser de amor de hijo a padre, de hijo adoptivo a padre, pero es también una relación en la que podemos confiarnos para pedir. Bueno, viene inmediatamente la cuestión, ¿y con el Hijo? ¿Y con el Espíritu? ¿No? Y una segunda cuestión, ¿quién nos enseña a hablar, a rezar al Hijo y a rezar al Espíritu? Jesús nos ha enseñado a rezarle al Padre.
Y nos ha enseñado que el Padre, que es el Padre, la figura paterna, nos cuida y por lo tanto podemos pedirle. Pero ¿quién nos enseña a rezarle al Hijo? A esta pregunta, como sabéis, ya respondimos hace un tiempo, sin necesidad, sin pretensiones de decir que esto sea palabra de Dios. Respondimos diciendo, al Hijo nos enseña a rezarle la Madre, la Virgen. La Virgen nos enseña a hablar con el Hijo, a rezarle al Hijo. Y la oración al Hijo nosotros la configuramos no en 7 peticiones como con el Padre Nuestro, sino en una oración más compleja que expresa confianza, agradecimiento, petición de perdón, petición de ayuda, ofrecimiento. Bueno, es nuestro modelo de oración. Y aún quedaría la otra cuestión, ¿y quién nos enseña a hablarle al Espíritu? ¿Verdad? Y esa es una tarea en la que nosotros y otros tenemos que todavía que profundizar. ¿Cuál es la oración que nosotros deberíamos hacerle al Espíritu? Que es, como le calificó San Juan Pablo II, el Dios desconocido, el Dios al cual casi nunca tenemos presente en la vida. Si el Padre o Dios a través del Padre crea y protege, si Dios a través del Hijo redime y salva, Dios a través del Espíritu es el que santifica y además es el que consuela. Esto como introducción al Padre Nuestro, porque es muy importante. Debemos tener ganas de aprender a rezar. Y entonces acudimos al Señor como los apóstoles y le decimos, enséñame a rezar. Y Él nos dice al Padre así, la Virgen nos dice al Hijo así, y suplicamos al Espíritu que nos enseñe cómo rezarle a Él. Hay 2 versiones del Padre Nuestro. Una la cuenta San Lucas y la otra la cuenta San Mateo. Bueno, San Lucas la introduce, la presenta en una amplia catequesis sobre la oración. San Mateo la presenta en una amplia catequesis sobre la oración. E insiste, termina la oración del Padre Nuestro y San Mateo insiste, es decir, Jesús vuelve a hablar, terminada la oración, en la necesidad de perdonar. Mientras que San Lucas va a poner el acento, una vez que termina la oración, en la necesidad de rezar, de pedir con perseverancia. Es decir, 2 características que no están incluidas en la oración en sí, pero que los evangelistas ponen en boca de Jesús. El perdón, una de las peticiones que hacemos en la oración, perdónanos como perdonamos, y después la necesidad de perseverar en la petición para que el Señor nos lo conceda. El Padre Nuestro es una oración compuesta por 7 peticiones. Nuestro modelo de oración a Jesús también tiene 7 puntos. Recordad, alguna vez ya os he dicho, es como el famoso candelabro de los judíos, la menorá, con las 7 velas que representan también, para nosotros los católicos, los 7 sacramentos. Pero de ellas, solo hay 2 de las 7 peticiones que realmente son en beneficio del que pide. Solo 2. Por eso son peticiones que tienen mucho más que peticiones. Solo hay 2 que son en beneficio del que piden, y aún así estas son en beneficio tuyo que estás pidiendo, pero para servir para algo. La del pan y la de la liberación del mal. Danos hoy nuestro pan de cada día y libéranos del mal. Esos son en beneficio del que pide. Y repito, y ambas son para otra cosa. Es decir, si yo no como, no puedo ayudar a la gente. Y si yo no estoy libre del demonio, pues resulta que me convierto en un esclavo del demonio, no puedo estar ni con Dios ni ayudar a los demás. Hay una tercera, que si bien es una petición, está condicionada, en la propia petición, viene condicionada, autocondicionada por el cumplimiento de algo, el perdón. Yo estoy pidiendo perdón, pero yo mismo me lo estoy condicionando. Perdónanos como nosotros perdonamos. Perdóname si soy capaz de perdonar. Esto es tremendo, Es decir, yo mismo que estoy pidiendo perdón, estoy diciendo, no me perdones si yo no perdono. Repito, es tremendo. Porque nosotros mismos estamos diciéndole a Dios aquello que estamos pidiéndole a Dios aquello que Él tiene que hacer. Es decir, yo te pido que no me perdones
si yo no soy capaz de perdonar? Esto es lo que estamos diciendo en el Padre Nuestro, quizás sin darnos cuenta. Las otras 4 son peticiones que buscan exclusivamente dar gloria a Dios. Es decir, son peticiones que yo le pido a Dios para el propio Dios. Por lo tanto, en su conjunto, el Padre Nuestro es una oración que reza el creyente pidiéndole a Dios que le enseñe a comportarse de un modo que le agrade. El objetivo es, pues, Dios mismo. Jesús nos está enseñando cómo hablar con Dios, poniendo al propio Dios en el centro de nuestra oración y no poniendo en ese lugar a nosotros mismos. Siglos después, San Agustín escribirá una hermosa oración, al menos se le atribuye a él, que refleja esos mismos sentimientos. Dame amor, vida mía, diré a voces, porque dándome amor, en él te goces. Si tu poder inmenso me cedieras, te daría en mi amor cuanto quisieras. Amarte quiero más que no gozarte, y gozarte tan solo por amarte. Antes de empezar las peticiones, ya hay una catequesis fundamental, llamar a Dios Padre. Jesús tiene siempre mucho cuidado en distinguir su filiación de Dios con nuestra filiación de Dios. Por eso nunca dirá que Dios es nuestro Padre. Nunca dice eso Jesús, incluyéndose a sí mismo en el pronombre posesivo. Al enseñar el Padre Nuestro dice, vosotros orad así, y no se incluye a él en la oración, que recomienda hacer a los discípulos. Más tarde hará una distinción aún más clara, cuando después de la resurrección vea a María Magdalena en el huerto y le diga, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué no dice subo a nuestro Padre o a nuestro Dios? Porque está dejando bien claro, ya os he dicho varias veces estos días, en los detalles que está el secreto. Y cuando uno lo lee rápido, pierde lo esencial. Leer el Evangelio con brocha gorda es perderse quizá lo más importante del Evangelio. O sea, Jesús está dando una catequesis en la propia oración. ¿Qué está diciendo? Que Dios, Padre, lo es de los discípulos, de sus seguidores. Pero está diciendo también que esa filiación no es la misma que la filiación que Él tiene. Esto la Iglesia lo entendió desde el principio y por eso dijo desde el principio, así lo recoge el Catecismo, que somos hijos adoptivos de Dios y que hemos sido hechos hijos adoptivos de Dios en el bautismo, por el bautismo. Lógico, si no, no sería el Hijo único de Dios. Otra cosa distinta es que en el lenguaje popular, incluso en algún texto del Antiguo Testamento, se hable del pueblo como hijos de Dios o del rey sobre todo como hijo de Dios, pero no en este sentido que le da Jesús. Él es el Hijo único del Padre, el único que comparte con el Padre y con el Espíritu la única naturaleza divina. Nosotros somos hijos adoptivos de Dios, no somos hijos naturales de Dios. Vamos, no somos dioses. Claro, recuerdo un caso en el cual el Papa habló de este tema. Se creó un cierto conflicto porque el Papa hablaba de que todos éramos hijos de Dios, pero lo decía en un sentido popular, no lo decía en un sentido teológico, lo decía en un sentido popular. Y en un sentido popular, pues claro que se puede decir, ¿no? Yo recuerdo aquella canción de cuando yo era joven, un grupo musical que se llamaba Viva la Gente, alguno de los más mayores quizás se acuerde, ¿no? Y decía, todos somos hijos de Dios. Bueno, en ese sentido popular, ¿no? Pues sí se puede decir, ¿verdad? Pero no en un sentido estricto. Posteriormente el Papa ha aclarado suficientemente las cosas, ha dicho, somos hijos de Dios a través del bautismo. ¿Y qué pasa con el que no está bautizado? Pues efectivamente no es hijo adoptivo de Dios. Es que Dios no le quiere. ¿Y por qué no le va a querer? Eso no significa nada.
¿Qué es el que no está bautizado? Es una criatura de Dios. Alguien creado por Dios, alguien amado por Dios. Es decir, cuando Dios ama al ser humano, le crea, primero le ama y luego le crea, no le ama después de creado, porque le ama, le crea. Lo mismo que un papá y una mamá. Quieren el hijo, aman al hijo antes de que el hijo exista y lo buscan. Dios ama y porque ama, crea. Dios ama y porque ama, redime. ¿Pero a quién redime? Si nos hacemos hijos de Dios por el bautismo, por la sangre derramada de Cristo, significa que Dios ya nos amaba antes. No es que nos ha empezado a amar después. Jesús lo dice claramente. He venido a buscar a los pecadores. He venido a buscar a los enfermos. Es decir, el amor de Dios no está condicionado a la filiación. No podemos decir, por lo tanto, que Dios solo ama a sus hijos adoptivos. Eso no es así, repito, y si no, no habría venido Dios a salvarnos a nosotros. Ahora bien, no es lo mismo ser hijo que ser un extraño. San Pablo lo dice perfectamente. Antes erais esclavos, dice San Pablo, ahora sois hijos. Antes erais no pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Por tanto, el Señor nos ama a todos, pero hay un amor, habría que decir que hay un amor de predilección o una relación especial con aquellos que, sin mérito nuestro, hemos recibido el don de ser hijos adoptivos de Dios. Hay una oración judía, el Avinu Malkeinu, ni idea de cómo se pronuncia, que empieza así. Padre nuestro y Rey nuestro. Algunos han querido ver en esto, en esta oración, un anticipo del Padre nuestro. Dice, aunque luego el contenido sea diferente al de la oración que enseñó Jesús. Esta oración, el Avinu o Avinu Malkeinu o Malkeniu, esta oración, según algunos, es anterior a Cristo y estaría aludiendo a una paternidad divina, espiritual o metafórica, que no es la que Jesús ofrece a sus discípulos y que desde luego no es la que él tenía con el Padre. Os cito esto porque seguramente nunca os encontraréis en esta situación, pero podéis encontraros algún día con uno que ha leído algo y que dice que sabe y os hace una pregunta y os deja desconcertados. Por eso es bueno que lo sepáis, que lo tengáis presente. Que el Padre Nuestro no es una oración de petición, aunque está integrada por 7 peticiones, nos lo dice la primera de ellas. Santificado sea tu nombre. No se trata de una especie de saludo cortés, sino del objetivo de toda la oración. El creyente en Cristo, que a través de su seguimiento y su bautismo ha sido elevado a la categoría de hijo adoptivo, ha dejado atrás su condición de siervo. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por voluntad de Dios. Carta de San Pablo a los Gálatas. Este Hijo de Dios, este miembro de la familia de Dios, busca ante todo el bien de Dios que le ha salvado. El primer objetivo del cristiano tiene que ser, por lo tanto, Dios. Se debate, ¿cuál es la primera misión, el primer objetivo de la Iglesia? Yo escucho a gente importante decir, el objetivo de la Iglesia es el bien del hombre. Bueno, se podría decir que el bien del hombre es la unión con Dios. Y en ese sentido se podría aceptar, pero aclarando esto. No, el objetivo del hombre es la gloria de Dios. Y el objetivo de la Iglesia es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es el bien del hombre. Quizás sea lo mismo, pero es diferente. Dios tiene que estar en el primer lugar. Si ponemos al hombre en el primer lugar, pues hemos hecho una ONG, una organización no gubernamental dedicada a hacer las labores sociales muy buenas, eficaces, pero al fin labores sociales diferentes, las que cada uno considere. Es decir, al empezar el Padre Nuestro estamos diciendo que santificado sea tu nombre. Nuestro objetivo como hijos
es el bien de nuestro Padre, en el sentido de santificado. Ahora veremos concretamente qué significa, pero nuestro objetivo es Dios. Lo primero que tiene que preocuparnos es Dios. ¿Y por qué nos preocupa Dios? Nos preocupa el hombre, no al revés. Porque si tú dices, a mí lo que me preocupa es el hombre, muy probablemente nunca darás el paso de decir, y como me preocupa el hombre, me preocupa que el hombre esté cerca de Dios, sino que te quedarás en el aspecto horizontal. A mí lo que me preocupa es el hombre. Cuando vemos que Dios es despreciado y ofendido, también por nosotros a veces que somos pecadores, debemos salir en su defensa, debemos hacerle justicia. Santificar su nombre significa pues hacerle justicia a Dios. Y la mayor justicia es la de agradecerle por todo lo que nos ha dado. Recordad lo que os dije, que para nosotros la justicia primera es el agradecimiento. Dios merece mi corazón, tiene derecho a mi corazón y a las obras consecuentes con ese agradecimiento. Por lo tanto, al empezar a rezar el Padre Nuestro, lo que estamos expresando es nuestro deseo de darle gracias a Dios y de que los demás también le den gracias, pues ese es el primer acto de justicia que le debemos a Dios. Santificado sea tu nombre, podemos decir, ¿no?, traduciéndolo a un lenguaje un poco quizá más actual, que tu nombre, que tu persona, Señor, sea tratada con gratitud, que seamos capaces de agradecerte, no solamente yo, nosotros, que los hombres sean capaces de amarte como tú te mereces. Aquel amar al amor que es el carisma que nosotros hemos recibido de esa estela de San Francisco que denunció que el amor no era amado. Ligada a esta está la segunda petición. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No estamos pidiendo solo que se haga su voluntad, es decir, que amemos a Dios y seamos santos como Él es santo. Padre nuestro que estás en el cielo, que se haga tu voluntad. Ahí podía haber parado la oración, pero no dice esto solo, dice que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y en la tierra como en el cielo implica que tenemos que averiguar cómo se vive en el cielo para intentar vivir así en la tierra. Estas palabras de Jesús no podrían entenderse si no nos hubiera revelado el Señor lo más íntimo y escondido de la naturaleza divina. Un solo Dios, tres personas distintas. En el cielo, por lo tanto, se vive en familia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el cielo se vive en unidad, un solo Dios. Y se vive respetando las legítimas diferencias entre las tres divinas personas. El Padre no quiere despersonalizar al Hijo, que éste deje de ser él mismo para ser otro Padre. Ninguno de ellos quiere tampoco que eso le suceda al Espíritu. Hacer la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo significa valorar la familia, la comunidad, pagar el precio de la unidad, que significa ceder antes que romper en todo lo que no sea absolutamente esencial, y respetar al otro en todo lo que él tiene derecho a ser respetado, aceptando su ser diferente, no como algo negativo que hay que suprimir, sino como un don que hay que agradecer. De este modo, la Trinidad se convierte en nuestro modelo para saber cómo tenemos que comportarnos mientras vivimos en la tierra. La unidad, primero decimos de Dios que es uno y después decimos que es trino. Esto no es casualidad, Es decir, la unidad está por encima del respeto a las legítimas diferencias, pero la unidad va seguida de ese respeto. La familia. Trabajar por la unidad en la familia. Pagando el precio de ceder. Ceder antes que romper en todo lo que no sea esencial, claro. Pero también, para que la unidad no se convierta en uniformidad y por tanto en dictadura que oprima y asfixie, tienes que respetar que el otro es distinto
Y que es distinto en tanto que es hombre y no mujer, que es mujer y no hombre, que es joven y no tiene tu edad porque es tu hijo, o que es mayor y no tiene tu edad porque es tu padre, o que es aún más mayor y que tiene las consecuencias de ser aún más mayor porque es el abuelo. Hasta que no se entiende esto, y este es el modelo trinitario, y esto es lo que significa en la tierra como en el cielo, la familia se vive quizá desde la perspectiva de los sentimientos. Y los sentimientos son fluctuantes, mientras que el católico tiene un modelo de familia. Yo tengo que trabajar por la unidad en mi familia, que no se rompa la unidad y que ceda lo que tenga que ceder. Todo, ¿no? Yo he dicho que lo esencial no debe de ser cedido, pero lo esencial es realmente poco. Eso hay que mantenerlo. Muchas veces os he dicho, muchísimas veces os he dicho, que en la vida hay que pasar por mucho, pero no por todo. Hay líneas rojas que no hay que pasar. Una mujer no tiene por qué aguantar que su marido la pegue, de ningún modo. También puede ocurrir al revés, ¿eh? Hay cosas que no se pueden hacer, no se pueden aceptar. Pero en la vida hay que aguantar mucho. Porque si no aguantas, es decir, si no te unes a Cristo en la cruz, pues resulta que lo que estás haciendo es cambiar de pueblo continuamente, huyendo de que en el pueblo dicen y saben que eres el tonto del pueblo, con lo cual en el siguiente pueblo van a enterarse también después de poco tiempo de que eres tonto. Y ahora ya sabrán en 2 pueblos que eres tonto. Es decir, ya sabrán en 2 matrimonios, o en 3, o en quién sabe cuántas uniones no matrimoniales, que tienes un carácter insoportable, que eres un egoísta, que todas esas cosas que llevan a la ruptura del matrimonio, o a la ruptura de la unión. Por eso, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Unidad y respeto a las legítimas diferencias. No pretendas nunca despersonalizar. Eso no significa que no puedas pretender educar, ayudar al otro a que mejore, que intente comprender cuáles son sus defectos. Por supuesto, tienes que hacerlo, no solo con tus hijos, sino también con tu cónyuge, sí, pero sabiendo que es como es y que en todo lo que no sea esencial tienes que aprender a convivir con una persona que no es perfecta. Lo mismo que el otro tiene que aprender a convivir contigo, que tampoco eres perfecto. Danos hoy nuestro pan de cada día. Esa sí que es una auténtica petición, pero no dirigida a conseguir de Dios riquezas ni abundancia. Podría haber dicho, danos hoy nuestros millones cotidianos, sino lo que de verdad necesitamos para vivir con dignidad. Como dice San Pablo, si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Primera a Timoteo. Pero este pan cotidiano con frecuencia se ve superado y así nos encontramos con mucho más de lo que necesitamos. A la vez vemos cómo otros hombres pasan necesidad a nuestro lado o en otros países. El agradecimiento a Dios por los bienes recibidos, incluso aunque sean fruto de nuestro trabajo, debe manifestarse en solidaridad con los que no tienen lo necesario. Lo explica muy bien San Pablo cuando al hacer la colecta entre las jóvenes comunidades griegas para socorrer a los judíos de Jerusalén, les dice que deben ser generosos porque todo lo que tienen se lo ha dado Dios y que lo que den les será devuelto con largueza por el Padre común. Poderoso es Dios para colmaros de toda gracia, a fin de que teniendo siempre y en todo lo necesario, tengáis aún sobrante para toda obra buena. 2 Corintios. Luego viene la importantísima petición del perdón. También aquí el Señor añade algo, de forma que no se limita a enseñarnos a pedir perdón, sería lo normal, Señor, perdóname, sino que pone nuestro propio comportamiento como medida del perdón que recibiremos. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Resuenan aquí las palabras que el Señor pronunció inmediatamente después de enunciar las maravillosas bienaventuranzas. Pero yo os digo a los que me escucháis, amad a vuestros enemigos, haced bien
a los que os odien, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen. Al que le hieran en una mejilla, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, da. Y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y lo que queráis que os hagan los hombres, hacédselo vosotros igualmente. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores aman a los que les aman. Si hacéis bien a los que os lo hacen a vosotros, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen otro tanto. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más bien, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y los perversos. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Una medida buena, apretada, remecida, rebosante, pondrán en el halda de vuestros vestidos, porque con la medida con que midáis se os medirá. Son palabras recogidas por San Lucas que estremecen, dan escalofríos, porque te dejan delante de una realidad realmente celestial, una medida divina. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Es una medida que estamos muy lejos de alcanzar, pero que debemos desear alcanzar y debemos suplicar la fuerza para alcanzar esa medida. Cuando te sientes maltratado, injustamente tratado, o bien cuando alguien te ha hecho daño, no solamente a ti, sino pues, a un hijo tuyo, una persona querida, ¿no? Es inevitable sentir la rabia, el deseo de venganza, incluso el odio. Hay determinadas heridas, las que estamos viendo, ¿verdad? Heridas colectivas, estas carnicerías que causan los asesinos en serie, o los dictadores, o bien los islamistas radicales. El que le han matado, pero el que ha quedado descuartizado y todavía vivo, el que ha visto cómo perdía a toda su familia, es muy difícil el no tener rencor, odio, deseo de venganza en el corazón, ¿no? Si por una pequeñez, que comparado con esto lo que nos pasa a nosotros, que es una pequeñez, nos ponemos como nos ponemos, imaginaos las cosas realmente importantes y graves. Y por eso tenemos que pedirle al Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame, excede a mis fuerzas. Yo no puedo. Ayúdame a perdonar. Ayúdame a sanar este corazón que han herido. Ayúdame a perdonar. Ayúdame. Si no, yo no puedo, pero yo quiero perdonar. Ayúdame a perdonar. Y eso, como ya os he dicho otras veces citando a San Agustín, eso ya es un paso adelante. Querer amar ya es amar. Querer perdonar ya es empezar a perdonar. Te cura, te sana. Hasta que no haces eso, el veneno te está matando. El rencor está acabando contigo. Y eso está quitándote el horizonte de la vida. Porque no haces más que vivir mirando el pasado y te has convertido en un esclavo de ese pasado, de algo que te hizo mucho daño, pero que te sigue haciendo mucho daño. Te hicieron daño y ahora eres tú, sin ser consciente quizá, el que cultivas esa herida porque no quieres olvidarla, pero al hacerlo impides que la herida se cierre y por lo tanto impides para ti, te impides a ti mismo mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro, olvidar todo eso. Señor, ayúdame a perdonar. Necesito ser sanado. Me hirieron, pero no quiero seguir con la herida abierta. Ayúdame, Señor, a perdonar.
Y para que no se nos olvide, el Señor lo pone en el Padre Nuestro y lo une a la necesidad que tenemos nosotros de pedir perdón también, de ser perdonados. Perdóname, Señor, como yo perdono. Perdónanos como nosotros perdonamos. Ojalá que el Señor nos dé la fuerza y se la pidamos para sanar nuestros corazones a veces tan heridos. La medida que uséis, la usarán con vosotros. Y esto vale para todo. Vale para la caridad, vale para la misericordia, vale para la justicia. Por eso nos interesa muchísimo perdonar a nuestros enemigos e incluso olvidar del todo sus ofensas, pues cada uno de nosotros tiene una gran necesidad de ser perdonado por Dios y por el prójimo. Solo aquel que, en su soberbia absoluta, se considera limpio de culpa, puede atreverse a tirar la primera piedra. No nos dejes caer en la tentación, le decimos al Padre a continuación, expresando así nuestro deseo de ser santos, pero también la conciencia que tenemos de que sin su ayuda no podremos conseguirlo. En el siglo V, los seguidores de Pelagio, los pelagianos, decían que el hombre se podía salvar a sí mismo sin necesidad de la gracia divina, contando solo con sus fuerzas propias. La Iglesia reaccionó afirmando que no podemos hacer el bien sin la ayuda de Dios y que incluso el deseo de hacer el bien y evitar el mal ya es una gracia de Dios. Pero esta gracia debemos pedirla, como hacemos al rezar el Padre Nuestro, y también debemos colaborar con ella, pues no somos autómatas o marionetas que son movidas por unos hilos misteriosos que controla Dios desde el cielo. El pecado original dañó nuestra voluntad y nuestra libertad, pero no corrompió del todo la naturaleza humana, de forma que el hombre puede y debe corresponder a la gracia. En el Padre Nuestro le pedimos a Dios que nos ayude y a la vez le mostramos nuestra disposición para acoger esa gracia y colaborar con ella. Termina el Padre Nuestro pidiéndole a Dios que nos libre del mal, de todo mal. Es decir, le estamos pidiendo que nos ayude en la enfermedad, en los problemas económicos, en los problemas que genera la convivencia, en las crisis sociales y políticas, en todo aquello, en definitiva, que nos hace sufrir. Pero también le estamos diciendo que nos libre del maligno, de ese ser personal que es que simboliza y sintetiza todo mal. Para librarnos del mal necesitamos la ayuda de Dios, ayuda que a veces viene a través de los milagros y otras a través de los hombres. Pero para librarnos del maligno hace falta también que nos mantengamos apartados de él. Permitir que el demonio nos roce con su aliento envenenado es jugar con fuego, es ponerse a tiro del enemigo de Dios. Lo mismo que al pedir que no nos dejara caer en la tentación, estábamos diciéndonos a nosotros mismos que no debíamos ponernos en peligro de ser tentados. El que evita la tentación evita el pecado. Ahora, al pedir que nos libre del mal y del maligno, estamos recordándonos que debemos alejarnos de todo aquello que le permita al diablo entrar en nuestra alma. Por ejemplo, el recurso a la magia, a la nigromancia. Vivir la virtud de la prudencia es, con respecto a esto, absolutamente imprescindible. Voy a terminar este tema con una pregunta con que se aclava en el libro. ¿Qué debemos evitar para no acercarnos al maligno? La Iglesia enseña que el recurso a la magia y a la brujería, en cualquiera de sus formas, la magia blanca incluso, el vudú, nos pone en proximidad del demonio y a veces en contacto directo con él. El rechazo a estas prácticas se encuentra ya en el Antiguo Testamento. Basta con este texto como ejemplo. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería,
o sea agorero, o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios te expulsará y expulsará a esas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. En el Deuteronomio 18. Son condenadas también en el Nuevo Testamento, y San Pablo sitúa la hechicería entre las obras de la carne que nos separan de Dios. Dice, ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En la carta a los Gálatas. En su historia, la Iglesia desde el principio prohibió, por ejemplo, el uso mágico de la astrología. Concilio de Orleans, año 511. Cuarto Concilio de Toledo, año 633. En 1546, Pío IV prohibió la evocación de las almas de los difuntos, Constitución Dominici Gregis Custodiae. En 1585, Sixto V prohibió la nigromancia y todo tipo de contacto con los espíritus de los muertos, Constitución Celi et Terra Creator. Lo mismo hizo en 1856 el Santo Oficio. Este también prohibió la asistencia a sesiones espiritistas, año 1917, aunque ya antes, en 1886, el Concilio de Baltimore, en Estados Unidos, había advertido de que el espiritismo podía estar relacionado con actividades diabólicas. En 1942, el Santo Oficio prohibió el uso del péndulo. No el péndulo para encontrar agua, no el péndulo de mover para saber frases y eso. El Catecismo de la Iglesia hace un rechazo general de todas estas prácticas. No las detalla, es un rechazo colectivo. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. Recurso a Satán o a los demonios, evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. La consulta de horóscopos, de astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a médiums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de conciliarse los poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso, que debemos solamente a Dios. Número 2116. Todas las prácticas de magia o de hechicería, mediante las que se pretende domesticar las potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de religión. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro o recurren a la intervención de los demonios. El llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legitima ni la invocación de las potencias malignas ni la explotación de la credulidad del prójimo. Las medicinas tradicionales, pues puede ser la receta de la abuela. Naturalmente será distinta la receta aquí o en África o en Asia o en América. Eso no está prohibido. Lo que está prohibido es unir a esto la invocación de las potencias malignas. Bueno, si aguantáis un poquito más, un poquito, al menos sobre la transfiguración. Difícil un poquito, bueno, al menos un poco. Doy por sentado que recordáis el fenómeno de la transfiguración en el Monte Tabor.
recojo y sigo para comentarlo el texto de San Lucas. No parecía apropiado introducir el relato de la transfiguración del Señor en el Tabor dentro del capítulo de los discursos, sobre todo porque no sabemos nada de lo que dijo Jesús, cuya única conversación, según cuenta San Lucas, fue con Moisés y con Elías. No es, por lo tanto, un discurso. Sin embargo, como no tenía otro sitio donde meterlo dentro del libro, pues lo he colocado al final de este capítulo de los discursos. No obstante esto, resulta difícil encuadrar en otro grupo este acontecimiento tan importante en el plan de Cristo. Además, aunque no sepamos nada de lo que dijo Cristo, el discurso lo hicieron los demás. La presencia de Moisés y Elías era de por sí un elocuente discurso sin palabras. Lo que dijo Dios Padre al final, ratificando la filiación divina de Cristo, no dejaba lugar a dudas. Incluso las palabras emotivas, aunque fuera de lugar de San Pedro, tienen su importancia. Para entender la transfiguración hay que entender el plan de Cristo en lo que conocemos como su vida pública. Es el final de la vida pública, aunque después todavía hubo unas semanas, incluso algunos dicen que algún mes más, hasta que ya por fin hizo el último viaje y la muerte en Jerusalén. De hecho, este es el último gran acontecimiento importante de esa vida pública. A partir de aquí, los hechos se precipitaron y con la entrada gloriosa en Jerusalén el Domingo de Ramos comienza la última etapa de Jesús en la tierra, que culmina con la resurrección primero y con la ascensión al cielo y la venida del Espíritu Santo después. ¿Cuál era ese plan de Cristo? Conviene tenerlo claro, porque su plan debe ser el de la Iglesia, que no tiene otra misión más que continuar lo que el Señor llevó a cabo en la tierra. Es significativo que cuando el Señor eligió a los 12, según cuenta San Marcos, lo hizo para enviarlos a evangelizar y a expulsar demonios, es decir, a luchar contra el maligno y por lo tanto contra el pecado en todas sus manifestaciones. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar a los demonios, dice Lucas. Pero, ¿qué tenían que predicar? Esencialmente una cosa, que Jesús era el Hijo de Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Salvador del mundo. Ni la gente que conocía a Jesús ni los apóstoles tenían duda alguna sobre su humanidad. Lo que no era evidente era su divinidad. Por eso el Señor hizo milagros. Es verdad que esos milagros salían de sus manos como respuesta compasiva a las necesidades de la gente, pero Cristo no resucitó a todos los que murieron en Israel en esa época, sino solo a unos pocos, ni tampoco curó a todos los leprosos, los ciegos, los sordos, los mudos o los paralíticos. Los milagros eran gestos de compasión que mostraban el corazón misericordioso del Señor, pero eran ante todo signos, símbolos de que el poder de Dios respaldaba sus enseñanzas, la primera de las cuales era la de que Él mismo era el Hijo de Dios, Él era Dios. La divinidad de Cristo, por lo tanto, era el gran tema que los apóstoles tenían que enseñar, y para eso, por supuesto, debían creer en ello. De sobra sabía Jesús que cuando le vieran crucificado iban a entrar en crisis y su fe se iba a tambalear y resquebrajar. A pesar de eso, o precisamente por eso, quiso darles una prueba más, y les había dado ya muchas con los milagros, una prueba más de su divinidad, una prueba que debía ser definitiva. Llamó para ello a las máximas autoridades espirituales de Israel, Moisés y Elías, el gran legislador y el gran profeta, que había sido raptado a los cielos en un carro de fuego. Eso debería bastarle a cualquiera, pues si ellos respaldaban la divinidad del Señor, nadie debería dudar de la misma. Vuelvo a deciros una vez más de qué va la cosa ahora. Porque podemos estar viendo los árboles sin darnos cuenta de cuál es el bosque. Ahora va, quizá de lo que ha ido siempre, de la divinidad de Jesús. Cuando se modifica el Evangelio, cuando se dice que no había grabadora, cuando se dice que hay que ponerlo al día, cuando se dice que Jesús es un anticuado, lo que se está diciendo es que Jesús es un hombre. Incluso algunos dicen que ni siquiera, que es un mito, una leyenda, vale. Pero en el mejor de los casos que es un hombre, un gran personaje, a la altura de otros grandes hombres, pues Buda o Mahoma, y no solamente líderes religiosos, bueno,
el descubridor de la penicilina o el descubridor de la máquina de vapor, o, bueno, un hombre, un gran hombre. Muy bien, pues un hombre extraordinario, pero hace 2000 años. Hay que poner al día su mensaje. No puedes decir lo mismo que hace 2000 años porque el mundo ha cambiado y porque aunque el hombre sea siempre el hombre, las circunstancias, y además tan diferentes incluso en el tiempo presente entre unos países y otros, hace que sea imposible aplicar una moral común y que lo que antes para nuestros antepasados recientes era llevadero, hoy resulta insoportable. Eso es lo que se está diciendo. Cualquier intento de cambiar el significado de lo que enseña el Evangelio es negar la divinidad de Cristo. Y todo se dirige a ese único punto. Os dije el primer día, cuando leyendo aquel texto del Papa Benedicto en el prólogo a su libro sobre Jesús, cuando se pone en duda incluso la existencia del propio Jesús, es por algo, porque molesta a Jesús. Hoy la forma de matar a Jesús no es crucificarle, ya está crucificado, ya no le pueden volver a crucificar. Si pudieran, le volvían a crucificar. Hoy la forma de matar a Jesús es o negar su existencia o decir que hay que actualizarlo, es decir, también os lo decía bromeando porque lo he leído, hay que hacer un evangelio más evangélico, porque este evangelio es poco evangélico. Eso del juicio, eso de que la adúltera no tenga que pecar más, decir que el adulterio es pecado ya, oye, qué poco, ¿no?, misericordioso, ¿verdad? Bueno, pues lo que nosotros tenemos que hacer es justo lo contrario. Creo en la divinidad de Jesús. Jesús es Dios, es hombre verdadero, es Dios verdadero. Jesús es Dios. Para mí Jesús es Dios. Y sus enseñanzas, porque son de Dios, no se tocan. Y si no estás con este o con aquel, pues será terrible, terrible, pero estoy con Jesús. Es con Jesús y es a Jesús al cual yo he seguido y quiero seguir. Pecador como soy, pero es a Jesús al cual yo he seguido y al cual quiero seguir. Y todo lo demás será una consecuencia de esto. Jesús es Dios y la divinidad de Jesús implica que lo que Él ha enseñado no se toca y no se puede tocar. Cuando nosotros tenemos esto claro, pues entonces evidentemente nos vamos a encontrar con personas que te dicen de todo. Te llaman fariseo, te llaman hipócrita, te llaman anticuado, te llaman enemigo de la humanidad, te llaman fascista, ¿no? Te llaman fascista. Bueno, tan malo será el fascismo como el comunismo, porque eran igualitos, pero nunca a nadie se le insulta diciendo eres un comunista, porque dice, uy, qué bien, a mucha honra. En cambio se le insulta diciendo eres un fascista. Bueno, pues oiga, el fascismo fue horroroso y el comunismo también. Y el número de víctimas, no sé quién ha ido por delante. No, mire usted, yo quiero seguir a Jesucristo. Creo en Jesucristo. Creo en la divinidad de Jesucristo. Y porque creo en la divinidad de Jesucristo, no puedo aceptar que se toque nada de su mensaje considerando que está anticuado. En la historia de la Iglesia, como es muy larga, pues ha habido de todo. Y una de las cosas realmente trágicas, pero a la vez ejemplares, fue lo que le pasó a hoy le conocemos como un santo, en aquella época no, al contrario, muchos pensaban que era justo lo contrario. Hoy le conocemos como San Atanasio. Era el obispo patriarca de Alejandría. San Atanasio, en un momento en el cual la mayoría de los obispos de la Iglesia, prácticamente todos los obispos de la Iglesia, se habían hecho arrianos, es decir, negaban la divinidad de Jesucristo. Jesucristo es grande, Jesucristo es extraordinario, Jesucristo es un superhombre, Jesucristo es un gran profeta, Jesucristo es todo lo que quieras, pero no es Dios. Es un intermediario, es una especie de ser a medio camino, es un semidios, como decían los griegos o los romanos, lo que tú quieras, pero no es Dios. San Atanasio, si no recuerdo mal, fue San Atanasio y un santo francés, no estoy muy seguro ahora si fue San Martín de Tours, pero San Atanasio y un santo francés fueron los únicos que mantuvieron la fe en la divinidad de Jesucristo, incluso en un momento en el cual hasta el propio Papa parecía que titubeaba. Después lo arregló, pero hubo un momento, porque claro, el emperador era arriano.
o sea, la ONU, el nuevo orden mundial, el emperador era arriano y por lo tanto presionaba. Y presionar, entonces y ahora, ha sido siempre lo mismo. Entonces te cortaban la cabeza o te mandaban al destierro o te quitaban las subvenciones. Y ahora pues es parecido. Bueno, pues San Atanasio sufrió, no recuerdo cuántas veces sufrió el destierro. 5 veces sufrió el destierro que le quitaron de obispo. Le mandaban al destierro, le volvían a poner, le volvían a quitar, le volvían a poner. Y no cedió nunca. Y mantuvo. Hoy mantenemos la fe en la divinidad de Jesucristo gracias a personas como San Atanasio, que supo dar la vida por Jesucristo y aguantar lo que tuvo que aguantar. Hoy es santo, sí, pero póngase usted en su lugar y en su momento. Ya verá usted lo difícil que resulta, porque a él le resultó enormemente difícil. Calumnias, persecuciones, de todo. Bueno, yo creo en la divinidad de Jesucristo, y por lo tanto no vamos a tocar nada de lo que está en el Evangelio. Estamos viviendo una situación equivalente. Nunca igual, equivalente. Por eso nosotros mantenemos esta fe. Para mí Jesucristo es Dios. Dios verdadero, hombre verdadero. El Hijo de María, Madre de Dios, como decía San Atanasio. La Madre de Dios, la Theotokos. El Hijo de María, la Madre de Dios. Y como creo en la divinidad de Jesucristo, no se puede hacer un evangelio evangélico. Es decir, no se puede hacer un evangelio que quite todo aquello que molesta a los poderosos. El Evangelio es lo que es y el Evangelio no se puede tocar. Y se podrá actualizar la presentación de sus enseñanzas, pero una cosa es actualizar la presentación de sus enseñanzas y otra cosa es darle la vuelta al calcetín de tal forma que no lo conozca ni la madre que lo trajo al mundo, porque al final es tan distinto que donde dije digo Diego para que tú estés contento. Recordad esa cosa que se decían dos jesuitas probabilistas, ¿no? Que uno le decía al otro como elogio, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se lo decía en el sentido de que, a base de decir que nada era pecado, había acabado con el pecado en el mundo. La forma que usó Jesucristo para quitar el pecado del mundo fue toda la contraria. Hacemos un momento de oración en silencio.